Gracias por visitar el canal de Ciencia Ficción y Fantasía. Por favor suscríbete para enterarte de nuevos audiolibros subidos y deja un me gusta en este video para visibilizar este canal. Muchas gracias. Audiolibro, El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. Hola, hola. Este joven es un bailarín loco. Le ha picado la tarántula. Al revés. Hace ya bastantes años trabé amistad íntima con un Mr. William Legrand. Descendía de una antigua familia de hugonotes, y en otro tiempo había ocupado una buena posición, pero una serie de desgracias habíanle llevado a la miseria. Con el fin de evitar la humillación consiguiente a su infortunio, abandonó Nueva Orleans, cuna de sus antepasados, y se instaló en la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en Carolina del Sur. Aquella isla es una de las más singulares. Está formada únicamente de arena de mar, su extensión es de unas 3 millas de largo, su anchura no excede de 1/4 de milla. Se halla separada del continente por una ensenada apenas perceptible, que se introduce a través de un yermo de cañas y légamo, lugar frecuentado por patos silvestres. Puede suponerse que la vegetación es pobre, o, por lo menos, rala. No se encuentran allí árboles de cierta magnitud. Próxima a la punta occidental, donde se alza el fuerte Moultrie y algunas humildes casuchas de madera habitadas durante el verano por las gentes que huyen del polvo y de las fiebres de Charleston, puede encontrarse, es verdad, la palma espinosa, pero la isla entera, si se exceptúa este punto occidental. Y un espacio árido y blancuzco que bordea el mar, está cubierta de una espesa maleza de mirto oloroso muy apreciado por los horticultores ingleses. Este arbusto alcanza allí frecuentemente una altura de 15 o 20 pies, y forma una casi impenetrable espesura, embalsamando el aire con su fragancia. En el paraje más escondido de esta maleza, no lejos del extremo oriental de la isla, o sea, el más distante, Legrand se había construido una pequeña cabaña, que habitaba cuando por primera vez, y de forma simplemente casual, hicimos esta amistad, que pronto acabó por ser íntima. Pues había muchas cualidades en el desterrado que atraían el interés y la estimación. Le hallé bien educado, de una singular inteligencia, aunque afectado de misantropía y sujeto a constantes alternativas de entusiasmo y de melancolía. Poseía muchos libros, pero rara vez le vi leer alguno. Sus principales entretenimientos eran la caza y la pesca, o vagar a lo largo de la playa, entre los mirtos, en busca de conchas o de ejemplares entomológicos. Su colección de estos hubiera podido suscitar la envidia de un Svanmerdam. En estas excursiones habitualmente le acompañaba un sirviente negro, llamado Júpiter, que había sido manumitido antes de los reveses de la familia, pero al que no habían podido convencer, ni con amenazas ni con promesas, a abandonar lo que él consideraba su derecho a seguir los pasos de su joven más hábil. Su circunstancia me hizo suponer que los parientes de Legrand, juzgando que éste tenía la cabeza algo trastornada, se dedicaran a infundir aquella obstinación en Júpiter, con intención de que vigilase y custodiase al nómada. Los inviernos en la latitud de la isla de Sullivan casi nunca son rigurosos, y al terminar el año resulta un verdadero acontecimiento que se requiera encender fuego. No obstante, hacia mediados de octubre de 2018, hubo un día de frío excesivo. En aquella fecha, antes de la puesta del sol me dirigía por el camino entre la maleza hacia la cabaña de mi amigo, a quien no había visto hacía varias semanas, pues residía yo por aquel tiempo en Charleston, a una distancia de 9 millas de la isla, y las facilidades para ir y volver eran mucho menores que hoy día. Al llegar a la cabaña llamé, en la forma que acostumbraba y no recibiendo respuesta, busqué la llave donde sabía que estaba escondida, abrí la puerta y entré. Un hermoso fuego ardía en el hogar, y esto fue para mí una agradable sorpresa. Me quité el abrigo, coloqué un sillón junto a la lumbre y esperé con paciencia el regreso de mis huéspedes. Poco después de la caída de la tarde llegaron estos y me dispensaron una acogida muy cordial. Júpiter, con una risa que le llegaba de oreja a oreja, se agitaba incesantemente preparando unos patos silvestres para la cena. Legrand se hallaba en uno de sus ataques, de qué otra forma podría llamarse aquello, de entusiasmo. Había encontrado un bivalvo, de especie desconocida que formaba un nuevo género, y, más aún, había cazado y capturado un escarabajo que creía totalmente original, pero respecto al cual deseaba saber mi opinión a la mañana siguiente. ¿Y por qué no esta noche?
Pregunté, restregando mis manos ante el fuego y enviando al diablo mentalmente toda la especie de los escarabajos. Ah, si hubiera yo sospechado que estaba usted aquí, dijo Legrand. Pero hacía tanto tiempo que no le había visto, ¿cómo iba yo a adivinar que iba usted a visitarme precisamente esta noche? Al regresar a casa, me encontré al teniente G. del Fuerte, y estúpidamente le he dejado el escarabajo, así que le será a usted imposible verle hasta mañana. Quédese aquí esta noche y mandaré a Júpiter a recogerlo al amanecer. Es la cosa más hermosa de la creación. ¿El qué? ¿El amanecer? ¡Qué tontería! No. El escarabajo. Es de un brillante color dorado, aproximadamente del tamaño de una nuez, con dos manchas de un negro azabache, una, cerca de la punta posterior, y la segunda, algo más alargada, en la otra punta. ¿Las antenas son? No hay estaño en él, Massa Will, se lo aseguro, interrumpió aquí Júpiter, el escarabajo es un escarabajo de oro macizo todo él, por dentro y por fuera, salvo las alas. No he visto nunca un escarabajo que pese la mitad de este. Bien, supongamos que sea así, replicó Legrand, algo más enérgicamente, según me pareció, de lo que requería el caso. ¿Es esta una razón para dejar que se quemen las aves? El tono, y se volvió hacia mí, bastaría casi para justificar la idea de Júpiter. No habrá usted visto nunca un reflejo metálico más brillante que el que emite su caparazón, pero no podrá usted juzgarlo hasta mañana. Mientras, intentaré darle una idea de su forma. Dicho esto, sentóse ante una mesita sobre la cual había una pluma y tinta, pero no papel. Buscó un momento en un cajón, infructuosamente. Es lo mismo, dijo, por último, esto servirá. Y sacó del bolsillo algo que me pareció un trozo de viejo pergamino muy sucio, con la pluma trazó encima una especie de dibujo. En tanto lo hacía, permanecía en mi sitio junto al fuego, pues sentía aún mucho frío. Cuando terminó su dibujo me lo entregó sin levantarse. Al cogerlo, se oyó un fuerte gruñido, al que siguió un ruido de rascadura en la puerta. Júpiter abrió, y un enorme Terranova, perteneciente a Legrand, se precipitó dentro, y echándose sobre mis hombros me abrumó a caricias, pues yo le había dedicado mucha atención en mis visitas anteriores. Cuando acabó de dar saltos, miré el papel, y a decir verdad, me sentí perplejo ante el dibujo de mi amigo. Bien, dije después de contemplarlo unos instantes, esto es un extraño escarabajo, lo confieso, nuevo para mí, no he visto nunca nada semejante, a menos que se trate de un cráneo o una calavera, a lo cual se parece más que a ninguna otra cosa que yo recuerde. Una calavera, repitió Legrand. Oh, sí. Claro, tiene ese aspecto indudablemente en el dibujo. Las dos manchas negras parecen unos ojos. Y la más larga de abajo parece una boca, a más, la forma entera es ovalada. Quizás sea así, dije, pero sospecho que usted no es un artista, Legrand. Tendré que esperar a ver el insecto mismo para poder hacerme una idea de su aspecto. Bueno, no sé, dijo él, un tanto molesto, dibujo pasablemente, o, al menos, debería dibujar, he tenido buenos maestros, y me jacto de no ser del todo tonto. Entonces, mi querido amigo, usted bromea, dije, esto es un cráneo muy aceptable, puedo llegar a decir que es un cráneo excelente, conforme a las vulgares nociones que tengo acerca de tales ejemplares fisiológicos, y su escarabajo, es con toda seguridad, el más extraño de los escarabajos del mundo si se parece a esto. Podríamos inventar alguna pequeña superstición muy espeluznante a base de él. Sospecho que va usted a llamar a este insecto Scaraboeus capul hominis o algo semejante, hay en la historia natural muchas denominaciones por el estilo. Pero ¿dónde están las antenas de que usted habló? Las antenas, dijo Legrand, que parecía excitarse gradualmente con el tema. Estoy seguro de que debe usted verlas. Las he trazado tan claras cual lo son en el propio insecto, y creo que es bastante. Bueno, dije, quizá las haya hecho usted y yo no las veo aún. Le alargué el papel sin más observaciones, pues no quería irritarle, pero me tenía desconcertado el giro que había tomado la cuestión, su mal humor me intrigaba, y en cuanto al dibujo del insecto, allí no existían en realidad antenas visibles, y el conjunto se parecía completamente a la imagen corriente de una calavera.
tomó el papel, muy malhumorado, y estaba a punto de arrugarlo, para tirarlo, sin duda, al fuego, cuando una mirada casual al dibujo pareció encadenar su atención. Instantáneamente su cara enrojeció violentamente, y luego se quedó muy pálida. Durante algunos minutos, siempre sentado, siguió examinando con toda atención el dibujo. Finalmente se levantó, cogió una vela de la mesa, y fue a sentarse sobre un cofre de marinero, en el rincón más alejado de la estancia. Allí siguió examinando con ansiedad el papel, dándole vueltas en todos sentidos. Aunque no decía nada, su conducta me dejó muy asombrado, pero juzgué prudente no exacerbar con ningún comentario su mal humor creciente. Después sacó de su bolsillo una cartera, metió cuidadosamente en ella el papel, y lo guardó todo dentro de un escritorio, que cerró con llave. Recuperó entonces la calma, mas su primer entusiasmo había desaparecido por completo. Sin embargo, parecía mucho más abstraído que malhumorado. Conforme avanzaba la tarde, se mostraba más absorto en un sueño, del que no lograron arrancarle ninguna de mis ocurrencias. Mi propósito era, al principio, pasar la noche en la cabaña, como hacía con frecuencia, pero, viendo a mi huésped en aquella extraña actitud, juzgué más conveniente marcharme. No insistió en que me quedase, pero, al partir, estrechó mi mano con más cordialidad que de costumbre. Había transcurrido aproximadamente un mes después de lo narrado, y durante ese lapso de tiempo no volví a ver a Legrand, cuando recibí la visita, en Charleston, de su criado Júpiter. No había yo visto nunca al viejo y buen negro tan decaído, y temí que le hubiera sucedido a mi amigo alguna desgracia. Bien, Júpiter, dije. ¿Hay algo de nuevo? ¿Cómo está tu amo? A decir verdad, Masa, no está tan bien como fuera de desear. ¿Que no está bien? Siento mucho la noticia. ¿De qué se queja? Ah, señor. Ahí está la cosa. No se queja de nada, pero, a pesar de esto, está muy malo. Muy malo, Júpiter. ¿Por qué no me lo has dicho enseguida? ¿Está en la cama? No, no está en la cama. No está bien en ninguna parte, y ahí está lo grave. Tengo la cabeza trastornada con el pobre Masa Will. Júpiter, quisiera poder comprender algo de eso que me cuentas. Dices que tu amo está enfermo. ¿No te ha dicho qué tiene? Vaya, Masa, es inútil romperse la cabeza pensando en eso. Masa Will asegura que no tiene nada, pero entonces ¿por qué va de un lado para otro con la cabeza baja y la espalda inclinada, mirando al suelo, más blanco que el papel? Y haciendo garabatos todo el tiempo. ¿Haciendo qué? Haciendo números y figuras sobre una pizarra, las figuras más extrañas que he visto nunca. Le digo que empiezo a sentir miedo. Tengo que estar siempre con un ojo sobre él. El otro día se me escapó antes de amanecer y no volvió en todo el santo día. Tenía yo preparado un buen palo para darle una paliza de las que duelen cuando volviese a comer, pero fui tan tonto, que no tuve valor, parece tan desgraciado. ¿Cómo? Ah, sí. Después de todo has hecho bien en no ser demasiado severo con el pobre muchacho. No hay que maltratarle, Júpiter, no está bien, naturalmente. Pero ¿no puedes darme una idea de lo que ha ocasionado esa enfermedad, o mejor, ese cambio de conducta? ¿Le ha ocurrido algo desagradable desde que no le veo? No, Masa, no ha ocurrido nada desagradable desde entonces, sino antes, sí, eso es, el mismo día en que usted estuvo allí. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Pues, me refiero al escarabajo, y nada más. ¿A qué? Al escarabajo. Estoy seguro de que Masa Will ha sido picado en alguna parte de la cabeza por ese escarabajo de oro. ¿Y en qué te fundas, tú, Júpiter, para hacer tal suposición? Tiene ese bicho demasiadas patas para eso, y también boca. No he visto nunca un escarabajo tan endemoniado, coge y pica todo lo que se le acerca. Masa Will le había cogido, pero enseguida le soltó, se lo aseguro. Entonces es, seguramente, cuando le picó. La cara y la boca de ese escarabajo no me gustan, por eso no he querido cogerlo con mis manos, pero he buscado un papel para meterlo. Le envolví en un trozo de papel y le puse otro pedacito en la boca,
lo hice de este modo. ¿Y tú crees que tu amo ha sido picado verdaderamente por el escarabajo, y que esa picadura le ha hecho enfermar? No es que lo crea, lo sé. ¿Por qué está siempre soñando con oro, sino porque le ha picado el escarabajo de oro? Ya he oído hablar de esa clase de escarabajos. ¿Y cómo sabes que sueña con oro? ¿Cómo lo sé? Porque habla de oro hasta cuando duerme, por eso lo sé. Bien, Júpiter, ¿acaso tengas razón, pero a qué feliz circunstancia debo hoy el honor de tu visita? No sé lo que quiere usted decir, Masa. ¿Me traes algún mensaje de Mr. Legrand? No, Masa, solo le traigo este papel. Y Júpiter me entregó una esquela que decía lo siguiente. Querido amigo, ¿por qué no le veo hace tanto tiempo? Espero que no se haya usted ofendido por aquella pequeña brusquedad mía, pero no es probable. Desde la última vez que nos vimos, siento un gran motivo de inquietud. Tengo algo que decirle, pero apenas sé cómo, o incluso no sé si se lo diré. No me encuentro bien desde hace unos días, y el pobre viejo Jup me aburre de un modo insoportable con sus buenos deseos y cuidados. ¿Lo creerá usted? El otro día tenía preparado un garrote para castigarme por haberme escapado y pasado el día solos en las colinas del continente. Estoy seguro de que solo mi mala cara me salvó de la paliza. No he aumentado mi colección desde que no nos vemos. Si puede usted, sin gran trastorno, venga con Júpiter. Venga. Deseo verle esta noche para un asunto de importancia. Le aseguro que es de la máxima importancia. Siempre suyo. William Legrand. Percibí algo en el tono de esta carta que me produjo una gran inquietud. El estilo difería en absoluto del de Legrand. ¿Con qué podía él soñar? ¿Qué nueva quimera dominaba su excitable imaginación? ¿Qué asunto de la máxima importancia podía él tener que resolver? El relato de Júpiter no presagiaba nada bueno. Temía yo que la continua opresión del infortunio hubiese a la larga trastornado por completo la mente de mi amigo. Sin un instante de vacilación, me dispuse a acompañar al criado. Cuando llegamos al embarcadero, vi una guadaña y 3 azadas, todas visiblemente nuevas, que yacían en el fondo del barco donde íbamos a navegar. ¿Qué significa todo esto, Jup? Pregunté. Es una guadaña, Masa, y unas azadas. Seguro, ¿pero qué hacen aquí? Masa Will me ha encargado que comprase eso en la ciudad, y lo he pagado muy caro, nos cuesta un dinero de 1000 demonios. Pero, en nombre de todo lo que hay de misterioso, ¿qué va a hacer tu Masa Will con esa guadaña y esas azadas? No me pregunte lo que no puedo contestar, que el diablo me lleve si lo sé yo tampoco. Pero de todo tiene la culpa el escarabajo. En vista de que no podía obtener más detalles de Júpiter, cuya inteligencia entera parecía estar absorbida por el escarabajo, bajé al barco y desplegué la vela. Una agradable y fuerte brisa nos empujó rápidamente hasta la pequeña ensenada situada al norte del fuerte Moultrie, y un paseo de unas 2 millas nos llevó hasta la cabaña. Serían alrededor de las 3 de la tarde cuando llegamos. Legrand nos esperaba preso de viva impaciencia. Asió mi mano con tan nervioso apretón que me alarmó, aumentando las sospechas que me embargaban. Su rostro tenía una palidez espectral, y sus ojos, muy hundidos, brillaban con un fulgor sobrenatural. Después de algunas preguntas sobre su salud, quise saber, no ocurriéndoseme nada mejor que decir, si el teniente G. le había devuelto el escarabajo. Oh, sí. Replicó, muy sonrojado. Lo recogí a la mañana siguiente. Por nada del mundo me separaría de ese escarabajo. ¿Sabe usted que Júpiter tiene toda la razón respecto a eso? ¿Respecto a qué? Pregunté. En asegurar que el escarabajo es de oro de veras. Dijo esto con un acento de tan profunda seriedad que me produjo una enorme desazón. Este escarabajo hará mi fortuna, continuó él, con una sonrisa de triunfo, al restituirme mis posesiones familiares. ¿Es de extrañar que yo le aprecie tanto? Ya que la fortuna ha querido concederme esta ocasión, no tengo más que aprovecharla adecuadamente, y llegaré hasta el oro del cual ella es indicio. Júpiter, trae el escarabajo. ¿El escarabajo, Masa? Prefiero no tener tratos con el escarabajo,
tendrá que cogerlo usted mismo. Legrand se levantó con aire digno e imponente y fue a sacar el insecto de un fanal, dentro del cual le había dejado. Era un magnífico ejemplar desconocido en aquel tiempo por los naturalistas y seguramente de gran valor desde un punto de vista científico. Ostentaba 2 manchas negras en un extremo del dorso y en el otro una del mismo color más alargada. El caparazón era extraordinariamente duro y brillante, con aspecto de oro bruñido. Tenía un peso notable, y, bien considerada la cosa, no podía yo censurar demasiado a Júpiter por su opinión respecto a él, pero me parecía absurdo que Legrand fuese de igual opinión. Le he rogado que viniera, dijo él, en un tono elevado, cuando hube terminado mi examen del insecto, le he rogado que viniera para pedirle consejo y ayuda en el cumplimiento de los designios del destino y del escarabajo. Mi querido Legrand, interrumpí, no se encuentra usted bien, sin duda, y haría mejor en tomar algunas precauciones. Váyase a la cama, me quedaré con usted unos días, hasta que se restablezca. Tiene usted fiebre y... Tómeme usted el pulso, dijo él. Se lo tomé, y a decir verdad, no encontré señal alguna de fiebre. Pero se puede estar enfermo sin tener fiebre. Permítame por una vez tan solo que actúe de médico con usted. Y después. Se engaña, interrumpió él, estoy tan bien como puedo esperar estarlo con la excitación que sufro. Si verdaderamente me quiere usted bien, ayúdeme a aliviar esta excitación. ¿Y qué debo hacer para eso? Poca cosa. Júpiter y yo partimos a una expedición por las colinas y necesitamos para ella la ayuda de alguien en quien podamos confiar. Usted reúne todas las condiciones. Tanto si es un éxito como un fracaso, la excitación que nota usted en mí desaparecerá igualmente con esa expedición. Estoy dispuesto a servirle a usted en lo que sea, repliqué, pero ¿quiere usted decir que ese insecto infernal tiene alguna relación con su expedición a las colinas? La tiene. Así, pues, Legrand, no puedo participar en tan descabellada empresa. Lo lamento mucho, ya que así tendremos que intentar hacerlo nosotros solos. Intentarlo ustedes solos, este hombre está loco, decididamente. Mas veamos, ¿cuánto tiempo se propone usted estar ausente? Seguramente, toda la noche. Vamos a partir enseguida, y en todo caso, estaremos de vuelta al salir el sol. Y me promete por su honor que, cuando ese capricho haya pasado y el asunto del escarabajo, Dios mío, esté arreglado a su satisfacción, volverá usted a casa y seguirá con exactitud mis prescripciones como las de su médico. Sí, se lo prometo, y ahora, partamos, pues no tenemos tiempo que perder. Acompañé a mi amigo, con el corazón oprimido. Alrededor de las 4 nos pusimos en marcha Legrand, Júpiter, el perro y yo. Júpiter cogió la guadaña y las azadas. Insistió en cargar con todo ello, más bien, creo, por temor a dejar una de aquellas herramientas en manos de su amo que por un exceso de celo o diligencia. Mostraba un humor de perros, y las palabras, condenado escarabajo, fueron las únicas que salieron de sus labios durante el viaje. Yo estaba encargado de un par de linternas, mientras Legrand se había contentado con el escarabajo, que llevaba atado al extremo de un trozo de cuerda, lo hacía girar de un lado para otro, con un aire misterioso, mientras caminaba. En tanto observaba yo aquel último y supremo síntoma del trastorno mental de mi amigo, no podía apenas contener las lágrimas. Pensé, no obstante, que era preferible acceder a su capricho, al menos por el momento, o hasta que pudiese yo adoptar algunas medidas más enérgicas con una probabilidad de éxito. Mientras, intenté, aunque en vano, sondearle respecto al objeto de la expedición. Habiendo conseguido inducirme a que le acompañase, parecía poco dispuesto a entablar conversación sobre este tema, y a todas mis preguntas no les concedía otra respuesta que un ya veremos. Cruzamos en una barca la ensenada en la punta de la isla, y trepando por los altos terrenos de la orilla de tierra firme, seguimos la dirección noroeste, a través de una región sumamente salvaje y desolada, en la que no se veía rastro de huella humana. Legrand nos conducía con decisión, deteniéndose solamente algunos instantes, aquí y allá, para consultar ciertas señales que debía de haber dejado él mismo en una ocasión anterior.
Andaríamos así cerca de 2 horas, e iba a ponerse el sol, cuando penetramos en una región infinitamente más triste que todo lo que habíamos visto antes. Formaba una especie de meseta cerca de la cumbre de una colina casi inaccesible, cubierta de espesa arboleda totalmente, y sembrada de enormes bloques de piedra que parecían esparcidos en confusión, muchos de los cuales se hubieran precipitado a los valles inferiores sin la contención de los árboles en que se apoyaban. Profundos barrancos, que se abrían en varias direcciones, daban un aspecto más siniestro al paisaje. La plataforma natural sobre la cual habíamos trepado estaba tan repleta de maleza, que comprendimos muy pronto que sin la guadaña nos hubiera sido imposible abrirnos paso. Júpiter, por orden de su amo, se dedicó a despejar el camino hasta un enorme tulipero que se alzaba, rodeado de 8 o 10 robles, sobre la plataforma, y que lo sobrepasaba a todos, así como a los árboles que había yo visto hasta entonces, tanto por la belleza de su follaje y forma, como por la inmensa expansión de su ramaje y por la majestuosidad de su aspecto. Cuando hubimos llegado al pie de aquel árbol, Legrand se volvió hacia Júpiter y le preguntó si se creía capaz de trepar por él. El negro pareció un tanto azorado por la pregunta, y durante unos instantes no respondió. Finalmente, se acercó al enorme tronco, dio una vuelta a su alrededor y lo examinó con minuciosa atención. Cuando hubo terminado su examen, dijo simplemente: «Sí, masa, Jup no ha encontrado nunca árbol al que no pueda trepar. Entonces, sube lo más deprisa posible, pues pronto habrá demasiada oscuridad para ver lo que hacemos». «¿Hasta dónde debo subir, masa?», preguntó Júpiter. «Empieza a subir por el tronco, y entonces te diré qué camino debes seguir». «Ah, alto ahí. Lleva contigo el escarabajo». «El escarabajo, Masa Will, el escarabajo de oro», gritó el negro, retrocediendo espantado. «¿Para qué tengo que llevar ese escarabajo conmigo sobre el árbol? ¿Qué me condene si lo hago? Si sientes temor, Jup, tú, un negro grande y fuerte como pareces, a tocar un pequeño insecto muerto e inofensivo, puedes llevarle con esta cuerda, pero si no quieres cogerle de ningún modo, me veré obligado a abrirte la cabeza con esta azada». «¿Qué le pasa ahora, masa?», dijo Jup, un tanto corrido, sin duda, y más complaciente. Siempre ha de tomarla con su viejo negro. Era solo una broma y nada más. ¿Tener yo miedo al escarabajo? Pues sí que me preocupa a mí el escarabajo. Cogió con precaución la punta de la cuerda, y manteniendo al insecto tan lejos de su persona como las circunstancias lo permitían, se dispuso a subir al árbol. En los primeros años, el tulipero o Liriodendron tautpephoron, el más espléndido de los árboles selváticos americanos, tiene un tronco liso y se eleva con frecuencia a gran altura, sin producir ramas laterales, pero cuando llega a su madurez, la corteza se vuelve rugosa y desigual. En tanto pequeños embriones de ramas aparecen en gran número sobre su tronco. Por eso la dificultad de la ascensión, en el caso presente, era mucho más aparente que real. Abrazando lo mejor que podía el enorme cilindro con sus brazos y sus rodillas, haciendo con las manos algunos brotes y apoyando sus pies descalzos sobre los otros, Júpiter, después de haber estado a punto de caer 1 o 2 veces, se elevó finalmente hasta la primera gran bifurcación y pareció entonces considerar el asunto como virtualmente terminado. En efecto, el riesgo de la empresa ya había desaparecido, aunque el escalador se encontraba a unos 60 o 70 pies de la tierra. «¿Hacia dónde debo ir ahora, Masa Will?», preguntó él. «Sigue siempre la rama más gruesa, la de ese lado», dijo Legrand. El negro le obedeció con rapidez, y en apariencia, sin el menor temor, subió, y subió cada vez más alto, hasta que perdimos de vista su figura encogida entre el espeso follaje que la rodeaba. Entonces se dejó oír su voz lejana gritando: «¿Tengo que subir mucho todavía?». «¿A qué altura estás?», preguntó Legrand. «Estoy tan alto», replicó el negro, «que puedo ver el cielo a través de las hojas del árbol». «No te acuerdes del cielo, únicamente atiende a lo que te digo. Mira a lo largo del tronco, hacia abajo, y cuenta las ramas que hay debajo de ti por ese lado». «¿Cuántas ramas has pasado?». 1, 2, 3, 4, 5. «He pasado 5 ramas por ese lado, masa». «Entonces sube una rama más».
Pasaron unos minutos y la voz se oyó de nuevo, anunciando que había alcanzado la séptima rama. Ahora, Jup, gritó Legrand, muy excitado, quiero que te abras camino sobre esa rama, hasta donde puedas. Si encuentras algo extraño, me lo dices. A partir de esto, las pocas dudas que podía yo haber tenido sobre la demencia de mi pobre amigo se disiparon completamente. No me quedaba otra alternativa que considerarle como atacado de locura y me sentí seriamente preocupado con la manera de hacerle volver a casa. Mientras meditaba sobre qué sería preferible hacer, volvió a oírse la voz de Júpiter. Me da miedo seguir más adelante por esta rama, es una rama muerta casi toda ella. ¿Has dicho que es una rama muerta, Júpiter? Gritó Legrand con voz trémula. Sí, masa, muerta como un clavo de puerta, está muy claro, no tiene ni pizca de vida. ¿Qué debo hacer, en nombre de Dios? Preguntó Legrand, que parecía sumido en una gran desesperación. ¿Qué debe hacer? Dije, contento de que aquella oportunidad me permitiese colocar una palabra. Volver a casa y acostarse. Vámonos ya. Sea usted razonable, querido amigo. Se hace tarde, y además, recuerde su promesa. Júpiter. Gritó él, sin hacer el menor caso, ¿me oyes? Sí, Massa Will, le oigo muy bien. Entonces córtala un poco con tu cuchillo, y dime si crees que está muy podrida. Podrida, Massa, podrida, seguro, replicó el negro al cabo de unos momentos, pero no tanto como parecía. Podría avanzar un poco más sobre ella, si estuviese yo solo sobre la rama, esa es la verdad. Si estuvieras tú solo. ¿Qué quieres decir con eso? Me refiero al escarabajo. Es muy pesado el tal escarabajo. Creo que, si lo dejase caer, la rama soportaría bien sin romperse, el peso de un negro. Maldito granuja. Gritó Legrand, que pareció reanimarse. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si dejas caer el insecto, te corto el pescuezo. Mira hacia aquí, Júpiter, ¿me oyes? Sí, Massa, no se debe tratar así a un pobre negro. Bien, óyeme ahora. Si continúas avanzando sobre la rama todo lo lejos que puedas hacerlo sin riesgo y sin soltar el insecto, te daré $1 de plata tan pronto como hayas bajado. Ya voy, Massa Will, ya voy allá, contestó el negro con rapidez. Estoy al final en este momento. Al final. Gritó Legrand, muy exaltado. ¿Quieres decir que estás al final de la rama? Estaré enseguida al final, Massa. Oh, oh. Dios mío, socorro. ¿Qué es eso que hay sobre el árbol? Bien. Gritó Legrand, muy contento, ¿qué es eso? Hay una calavera, alguien dejó su cabeza sobre el árbol, y los cuervos han picoteado la carne. Una calavera, dices. Perfectamente. ¿Cómo está atada a la rama? ¿Qué la sostiene? Indudablemente, se sostiene bien, pero tendré que ver. Ah. Es muy curioso, palabra, hay un clavo grueso clavado en esta calavera, que la sujeta al árbol. Bien, ahora, Júpiter, haz exactamente lo que voy a indicarte. ¿Me oyes? Sí, Massa. Fíjate bien, y después busca el ojo izquierdo de la calavera. Oh, esto sí que es gracioso. No tiene ojo izquierdo ni por asomo. Maldito estúpido. ¿Sabes distinguir bien tu mano izquierda de tu mano derecha? Sí que lo sé muy bien, mi mano izquierda es con la que parto la leña. Naturalmente. Eres zurdo. Y tu ojo izquierdo está en el mismo lado de tu mano izquierda. Ahora espero que podrás encontrar el ojo izquierdo en la calavera o el sitio donde estaba ese ojo. ¿Lo has encontrado? Hubo una larga pausa. Y finalmente, el negro preguntó. ¿El ojo izquierdo de la calavera está en el mismo lado que la mano izquierda del cráneo también? Porque la calavera no tiene manos. No importa. Ya he encontrado el ojo izquierdo, aquí está el ojo izquierdo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Haz pasar por él el escarabajo y déjalo caer tan lejos como pueda llegar la cuerda, pero ten cuidado de no soltar la punta. Ya está hecho todo, Massa Will,
Ha sido cosa fácil hacer pasar el escarabajo por el agujero. Mírelo cómo baja. Durante este diálogo no podíamos ver ni la menor parte de Júpiter, más el insecto que él dejaba caer aparecía ahora al extremo de la cuerda y brillaba como una bola de oro bruñido a los últimos rayos del sol poniente, algunos de los cuales iluminaban todavía un poco la altura sobre la que estábamos situados. El escarabajo, al descender, sobresalía visiblemente del árbol, y si el negro le hubiese soltado, habría caído a nuestros pies. Legrand cogió rápidamente la guadaña y despejó un espacio circular de 3 o 4 yardas de diámetro, exactamente debajo del insecto. Terminado esto, ordenó a Júpiter que soltase la cuerda y que bajase del árbol. Poniendo sumo cuidado clavó mi amigo una estaca en la tierra en el lugar preciso donde había caído el insecto, y luego sacó de su bolsillo una cinta métrica. Ató una punta al sitio del árbol que estaba más próximo a la estaca, la desenrolló hasta llegar a esta y siguió desenrollándola en la dirección señalada por aquellos 2 puntos, la estaca y el tronco, hasta una distancia de 50 pies. Júpiter limpiaba de zarzas el camino con la guadaña. En el sitio así encontrado clavó una segunda estaca, y tomándola como centro, describió un tosco círculo de unos 4 pies de diámetro, aproximadamente. Cogió entonces una de las azadas, y nos dio las otras 2 a Júpiter y a mí, rogándonos que cavásemos lo más deprisa posible. Sinceramente, yo no había sentido nunca la menor satisfacción con practicar este deporte, y en aquel momento preciso, mucho menos, pues la noche avanzaba, y me sentía muy fatigado con el ejercicio que hube de hacer, pero no veía forma de escapar de aquello, y temía perturbar la tranquilidad de mi pobre amigo con una negativa. De haber podido confiar efectivamente en la ayuda de Júpiter, no hubiese yo vacilado en llevar a la fuerza al maniático a su casa, mas conocía demasiado bien el carácter del viejo negro para esperar su ayuda en cualquier circunstancia, y menos en el caso de una lucha personal con su amo. Para mí, era evidente que Legrand estaba contaminado por alguna de las innumerables supersticiones del sur referentes a los tesoros escondidos, y que aquella fantasía hubiera sido alentada por el hallazgo del escarabajo, o tal vez por la obstinación de Júpiter en sostener que era un escarabajo de oro de verdad. Una imaginación predispuesta a la locura podía dejarse arrastrar por tales sugestiones, y más si estaban de acuerdo con sus ideas favoritas preconcebidas. Y entonces recordé la frase del pobre muchacho referente al insecto que iba a ser el indicio de su fortuna. Principalmente, me sentía enojado y perplejo. Por último decidí hacer ley de la necesidad y cavar con la mejor voluntad para convencer lo antes posible al visionario, con una prueba indudable, de la falacia de las opiniones que él sostenía. Encendimos las linternas y nos entregamos a nuestro trabajo con un afán digno de una causa más razonable, y como la luz caía sobre nuestras personas y herramientas, no pude evitar imaginarme el grupo pintoresco que formábamos, y en que si algún extraño hubiese aparecido, por casualidad, en medio de nosotros, habría creído que realizábamos una labor muy rara y sospechosa. Cavamos con tesón durante 2 horas. Pronunciábamos pocas palabras, y nuestra inquietud principal la causaban los ladridos del perro, que sentía un interés excesivo por nuestros trabajos. Finalmente produjo tal alboroto, que temimos diese la alarma a algunos vagabundos de las cercanías, o mejor dicho, era el gran temor de Legrand, pues a mí me hubiera llenado de gozo cualquier interrupción que obligase al maniático a volver a su casa. Por último, fue acallado el alboroto por Júpiter, quien, lanzándose fuera del hoyo con un aire resuelto y furioso, ató el hocico del animal con uno de sus tirantes volviendo a su tarea con una risita ahogada. Al terminar el tiempo mencionado, el hoyo había alcanzado una profundidad de 5 pies, y en él no aparecía el menor indicio de tesoro. Hicimos una parada general, y empecé a tener la esperanza de que la farsa hubiera acabado. Legrand, sin embargo, aunque visiblemente desconcertado, se enjugó la frente con aire pensativo y volvió a empezar. Habíamos cavado dentro del círculo entero de 4 pies de diámetro, y ahora ampliamos un poco aquel límite y cavamos 2 pies más. No apareció nada. El buscador de oro, por el que sentía yo una profunda compasión, saltó del hoyo al fin, con la más amarga desilusión reflejada en su cara, y se decidió, lenta y pesarosamente, a ponerse la chaqueta, que se había quitado al empezar su labor. Por mi parte, me guardé de hacer ningún comentario. Júpiter, a una señal de su amo, comenzó a recoger las herramientas.
Hecho esto, y quitando el bozal al perro, volvimos en un profundo silencio hacia la casa. Habríamos dado quizá una docena de pasos, cuando, lanzando un tremendo juramento, Legrand se arrojó sobre Júpiter y le agarró del cuello. El negro, aterrado, abrió los ojos y la boca en toda su extensión, soltó las herramientas y cayó de rodillas. «Miserable bergante», gritó Legrand, haciendo silbar las palabras entre sus labios apretados, «malvado negro. Habla, te digo. Contéstame al momento y sin mentir. ¿Cuál es tu ojo izquierdo? Oh, tenga compasión, Massa Will. ¿No es verdaderamente este mi ojo izquierdo?», clamó, aterrorizado, Júpiter, poniendo su mano sobre el órgano derecho de su visión y manteniéndola allí con la tenacidad de la desesperación, como si temiese que su amo fuese a arrancárselo. «Me lo temía. Lo sabía. ¡Hurra!», vociferó Legrand, soltando al negro y dando una serie de saltos y cabriolas, con gran asombro de su criado, quien, alzándose sobre sus rodillas, miraba en silencio a su amo y a mí y a su amo. «Vamos. Tenemos que volver», dijo este. «No está aún perdida la partida», y se encaminó de nuevo hacia el tulipero. Júpiter dijo, cuando llegamos al pie del árbol, «Ven aquí». ¿Estaba la calavera clavada a la rama con la cara vuelta hacia afuera, o hacia el tronco? La cara está vuelta hacia afuera, Massa, así es que los cuervos han podido comerse muy bien los ojos, fácilmente. Bien, entonces, has dejado caer el escarabajo por este ojo o por este otro. Y Legrand tocaba uno tras otro los ojos de Júpiter. «Por este ojo, Massa, por el ojo izquierdo, tal como usted me mandó». Y el negro volvió a señalar su ojo derecho. Aquí mi amigo, en cuya locura empezaba yo a ver, o al menos me parecía que veía, ciertos indicios de método, trasladó la estaca que marcaba el lugar donde había caído el insecto, unas 3 pulgadas hacia el oeste de su primitiva posición. Extendiendo ahora la cinta de medir desde el punto más cercano del tronco hasta la estaca, como antes hiciera, y alargándola en línea recta a una distancia de 50 pies, desde donde señalaba la estaca, la alejó varias yardas del sitio donde habíamos estado cavando. Alrededor de este punto trazó un nuevo círculo, un poco más amplio que el primero, y volvimos a empuñar la azada. Me hallaba terriblemente cansado, pero, sin comprender lo que había ocasionado aquel cambio en mi pensamiento, no sentía ya aversión por aquel trabajo forzado. Ahora me excitaba. Es posible que, en todo el extravagante comportamiento de Legrand hubiera cierto aire de presciencia, de deliberación, que me impresionaba. Cavaba con ardor, y de cuando en cuando me sorprendía buscando, por decirlo así, con los ojos, movido de un sentimiento que se parecía mucho a la ansiedad, aquel tesoro imaginario, cuya visión había trastornado a mi infortunado camarada. Me hallaba en uno de esos momentos en que tales fantasías mentales se habían apoderado más a fondo de mí y llevábamos trabajando quizá 1 hora y media, cuando fuimos de nuevo interrumpidos por los violentos ladridos del perro. Su inquietud, en los anteriores casos, era, sin duda, el resultado de un retozo o de un capricho, pero ahora asumía un tono más duro, más grave. Cuando Júpiter se esforzaba por volver a colocarle un bozal, opuso el animal una furiosa resistencia, y saltando dentro del hoyo, se puso a excavar, frenético, con sus patas. En pocos instantes había dejado al descubierto una masa de osamentas humanas, formando 2 esqueletos completos, mezclados con varios botones de metal y con algo que parecía ser lana podrida. 1 o 2 golpes de azada hicieron saltar la hoja de un ancho cuchillo español, y al cavar más, brillaron a la luz 3 o 4 monedas de oro y de plata. Al ver todo esto, Júpiter no pudo apenas contener su alegría, pero la cara de su amo expresó una extraordinaria desilusión. Nos rogó, sin embargo, que continuásemos nuestros esfuerzos, y apenas había pronunciado aquellas palabras, cuando tropecé y caí hacia adelante, al engancharse la punta de mi bota con una ancha argolla de hierro que sobresalía medio enterrada en la tierra removida. Volvimos al trabajo ahora con ahínco, y jamás he pasado 10 minutos de más intensa agitación. Durante este intervalo desenterramos completamente un cofre de madera que, por su perfecta conservación y asombrosa dureza, había sido sometido a algún procedimiento de mineralización, acaso a un baño de bicloruro de mercurio.
Este cofre tenía 3,5 pies de largo, 3 de ancho y 2,5 de profundidad. Estaba reforzado fuertemente por unos flejes de hierro forjado, remachados, y que formaban alrededor una especie de enrejado. A cada lado del cofre, cerca de la tapa, había 3 argollas de hierro-6 en total, valiéndose de las cuales 6 personas podían levantarlo. Nuestros esfuerzos unidos solo consiguieron moverlo ligeramente de su lecho. Claramente vimos la imposibilidad de transportar un peso tan grande. Por fortuna, la tapa estaba solo sujeta con 2 tornillos movibles. Los quitamos, trémulos y palpitantes de ansiedad. En un instante, un tesoro de incalculable valor apareció refulgente ante nuestra vista. Los rayos de las linternas caían en el hoyo, haciendo brotar de un montón confuso de oro y de joyas intensos destellos y resplandores que cegaban nuestros ojos. No intentaré describir los sentimientos con que contemplaba aquello. El asombro, naturalmente, predominaba sobre los demás. Legrand parecía agotado por la excitación y no profirió más que algunas palabras. Respecto a Júpiter, su rostro durante unos minutos adquirió la máxima palidez que puede tomar la cara de un negro en tales circunstancias. Parecía estupefacto, fulminado. Bruscamente cayó de rodillas en el hoyo, y hundiendo sus brazos hasta el codo en el oro, los dejó allí, como si gozase del placer de un baño. Al final exclamó con un hondo suspiro, como si hablase consigo mismo. Y todo esto proviene del escarabajo de oro. Del buen escarabajito, al que yo insultaba y calumniaba. ¿No te da vergüenza de ti mismo, negro? Anda, responde. Era preciso, por último, que recordase a ambos, al amo y al criado, la conveniencia de transportar el tesoro. Se hacía tarde y teníamos que desplegar mucha actividad, si queríamos que todo estuviese en sitio seguro antes del amanecer. No sabíamos qué resolución tomar y perdimos mucho tiempo en deliberaciones, de lo trastornadas que teníamos nuestras ideas. Finalmente, decidimos aligerar de peso al cofre sacando las 2/3 partes de su contenido, y pudimos, por último, no sin dificultad, extraerlo del hoyo. Las piezas que habíamos sacado fueron depositadas entre las zarzas, bajo la custodia del perro, al que Júpiter ordenó que no se moviera de su sitio bajo ningún pretexto, y que no abriera la boca hasta nuestro regreso. Rápidamente nos pusimos en camino con el cofre, llegamos sin novedad a la cabaña, después de tremendas penalidades, y a la 1 de la madrugada. Exhaustos como estábamos, no hubiese habido naturaleza humana capaz de reanudar la tarea inmediatamente. Estuvimos descansando hasta las 2, después cenamos, y enseguida volvimos hacia las colinas, provistos de 3 grandes sacos que felizmente habíamos encontrado antes. Serían aproximadamente las 4 cuando llegamos ante la fosa, nos repartimos el botín, con la mayor equidad posible y dejando el hoyo sin cubrir, regresamos a la cabaña, en la que descargamos por segunda vez nuestro tesoro, al tiempo que los primeros débiles resplandores del alba aparecían por encima de las copas de los árboles hacia el este. Estábamos materialmente destrozados, pero la intensa excitación de aquel momento nos impidió todo reposo. Después de un agitado sueño de 3 o 4 horas de duración, nos levantamos, como si estuviéramos de acuerdo, para efectuar el examen de nuestro tesoro. El arca había sido llenada hasta los bordes, y necesitábamos el día entero y gran parte de la noche siguiente para verificar su contenido. No mostraba ningún orden o cuidado. Todo había sido arrojado allí, en confusión. Después de haberlo clasificado cuidadosamente, nos encontramos en posesión de una fortuna que excedía a todo cuanto habíamos imaginado. Solamente en monedas había más de $450,000, calculando el valor de las piezas con tanta exactitud como pudimos, por las tablas de cotización de la época. No apareció ni una sola partícula de plata. Todo era oro de fechas muy antiguas y de una gran variedad, monedas francesas, españolas y alemanas, con algunas guineas inglesas y varios discos de los que no habíamos visto antes ejemplar alguno. También había varias monedas muy grandes y pesadas, pero tan desgastadas que nos fue imposible descifrar sus inscripciones. Ninguna de las monedas era americana. La tasación de las joyas ofreció mayores dificultades.
Había diamantes, algunos de ellos muy finos y de gran peso, su total era de 110, y ninguno pequeño, 18 rubíes de espléndido brillo, 310 esmeraldas bellísimas, 21 zafiros y un ópalo. Todas estas piedras habían sido arrancadas de sus monturas y arrojadas en confusión al interior del cofre. Respecto a las monturas mismas, que clasificamos separadamente del otro oro, parecían haber sido tratadas a martillazos para evitar cualquier identificación. Con todo aquello, había una gran cantidad de aderezos de oro macizo, cerca de 200 sortijas y pendientes de extraordinario espesor, gruesas y ricas cadenas, en número de 30, si no recuerdo mal, 93 grandes y pesados crucifijos, 5 incensarios de oro de gran valía, una prodigiosa ponchera de oro, adornada con hojas de parra muy bien cuidadas, y con figuras de bacantes, 2 empuñaduras de espada exquisitamente repujadas, y otros muchos objetos menores que no puedo recordar. El peso de todo ello sería de las 350 libras a Boisdupois, 11, y en esta valoración no he incluido 197 relojes de oro soberbios, 3 de los cuales solamente valdrían cada uno $500. Muchos eran antiquísimos y desprovistos de utilidad como tales relojes, sus maquinarias habían sufrido en mayor o menor escala la corrosión de la tierra, pero todos estaban ricamente engarzados con pedrerías, y las cajas eran de gran precio. Tasamos aquella misma noche el contenido total del cofre en $1,500,000, pero cuando más tarde vendimos los dijes y joyas, quedándonos con algunos para nuestro uso personal, nos encontramos con que habíamos hecho una valoración muy baja del tesoro. Una vez terminamos nuestro examen, y al mismo tiempo se calmó un tanto aquella intensa excitación, Legrand, que sabía mi impaciencia por conocer la solución de aquel extraordinario enigma, entró a pleno detalle en las circunstancias relacionadas con él. Sin duda recordará usted, dijo, la noche en que le presenté el tosco dibujo que había hecho del escarabajo. Recordará asimismo que me molestó mucho su insistencia de que mi dibujo se parecía a una calavera. Cuando hizo usted por primera vez esta afirmación, creí que bromeaba, pero después recordé las manchas especiales sobre el dorso del insecto y reconocí en mi interior que su observación tenía realmente una ligera base. No obstante, me irritó su burla respecto a mis facultades artísticas, pues estoy considerado como un buen dibujante, y por eso, cuando me devolvió usted el trozo de pergamino, estuve a punto de estrujarlo y de arrojarlo, disgustado, a la lumbre. ¿Se refiere usted al pedazo de papel?, dije. No, aunque aquello tenía el aspecto de papel, y en principio yo mismo supuse que lo era, cuando empecé a dibujar sobre él, descubrí enseguida que era un trozo de pergamino muy viejo. Estaba todo sucio, como recordará. En el momento en que me disponía a arrugarlo, mis ojos cayeron sobre el boceto que usted había examinado. Y ya puede imaginarse mi asombro al percibir claramente la silueta de una calavera en el sitio mismo donde había yo creído dibujar el insecto. Durante un momento me sentí demasiado atónito para pensar con serenidad. Sabía que mi boceto era muy diferente en detalle de este, aunque existiese cierto parecido en el contorno general. Acto seguido cogí una vela y, sentándome al otro extremo de la habitación, me dediqué a un examen minucioso del pergamino. Dándole la vuelta, vi mi propio boceto sobre el reverso, exactamente como lo había hecho. Mi primera impresión fue entonces de simple sorpresa ante la notable similitud del contorno, y resulta una coincidencia muy notable el hecho de aquella imagen, desconocida para mí, que ocupaba el otro lado del pergamino debajo precisamente de mi dibujo del escarabajo, y de la calavera aquella que se parecía con tanta exactitud a dicho dibujo. No solo en la silueta, sino en el tamaño. Repito que la singularidad de aquella coincidencia me dejó perplejo durante un momento. Es este el efecto habitual de tales coincidencias. La imaginación se esfuerza por establecer una relación, una hilación de causa y efecto, y siendo incapaz de conseguirlo, sufre una especie de parálisis pasajera. Mas, cuando me recuperé de aquel estupor, sentí surgir en mí poco a poco una convicción que me sobrecogió más aún que aquella coincidencia. Empecé a recordar de una manera clara e indudable que no existía ningún dibujo sobre el pergamino cuando hice mi boceto del escarabajo. Tenía la absoluta certeza de ello, pues recordé haberle dado vueltas a un lado y a otro buscando el sitio más limpio. Si la calavera hubiese estado allí,
La habría yo visto, con toda seguridad. En todo esto había un misterio que me sentía incapaz de penetrar, pero en aquel instante me pareció ver brillar débilmente, en las más remotas y secretas profundidades de mi entendimiento, una especie de presentimiento de la verdad de la cual nos había aportado la aventura de la última noche una prueba tan magnífica. Me levanté al punto, y guardando cuidadosamente el pergamino apliqué toda reflexión ulterior para cuando me encontrase solo. Una vez que usted se marchó y Júpiter quedó profundamente dormido, me dediqué a mi examen más metódico de la cuestión. En primer lugar, quise establecer el modo como aquel pergamino había llegado a mi poder. El punto en que encontramos el escarabajo se hallaba en la costa del continente, a una milla aproximada al este de la isla, pero a corta distancia sobre el nivel de la marea alta. Cuando intenté cogerle me picó con fuerza, obligándome a soltarle. Júpiter, con su natural prudencia, antes de agarrar el insecto, que había volado hacia él, buscó a su alrededor una hoja o algo parecido con que apresarlo. En ese momento sus ojos, lo mismo que los míos, se fijaron en el trozo de pergamino que supuse era un papel. Estaba medio enterrado en la arena, sobre la que asomaba una parte de él. Próximo al sitio donde lo descubrimos vi los restos del casco de un gran barco, según me pareció. Aquellos restos, indudablemente de un naufragio, debían de estar allí desde hacía mucho tiempo, pues apenas podía distinguirse su semejanza con la estructura de un barco. Júpiter recogió el pergamino, envolvió en él al insecto y me lo entregó. Momentos después, cuando volvimos a casa, encontramos al teniente G. Le enseñé el ejemplar y me rogó que le permitiese llevárselo al fuerte. Se lo entregué y lo guardó en el bolsillo de su chaleco sin el pergamino en que iba envuelto y que había conservado en la mano durante su examen. Probablemente temió que cambiase de idea y prefirió asegurar enseguida su presa. Ya sabe usted que es un entusiasta de todo cuanto se relaciona con la historia natural. Entonces, sin darme cuenta, cegaramente, debí guardarme el pergamino en el bolsillo. Recordará usted asimismo que cuando me senté ante la mesa, con el propósito de hacer un esquema del insecto, no hallé papel donde habitualmente se guarda. Miré en el cajón y no lo encontré allí. Recurrí a mis bolsillos, esperando encontrar en ellos alguna carta atrasada, cuando mis dedos tropezaron con el pergamino. Le detallo a usted de un modo tan minucioso como cayó en mi poder, porque las circunstancias me impresionaron con una fuerza especial. Indudablemente, usted me creyó un alucinado, pero yo había establecido ya una especie de conexión. Acababa de unir dos eslabones de una gran cadena. Allí había mi barco que naufragó en la costa, y en las proximidades de aquel barco, un pergamino, no un papel, con una calavera dibujada sobre él. Va usted, seguramente, a preguntarme, ¿dónde está la relación? Le responderé que la calavera es el emblema muy conocido de los piratas. Llevan izado el pabellón con la calavera en todos sus combates. Pues bien, era un trozo de pergamino, y no de papel. El pergamino es una materia resistente casi indestructible. Rara vez se consignan sobre uno de estos cuestiones de poca monta, ya que no se adapta como el papel a las simples necesidades del dibujo o de la escritura. Esta reflexión me indujo a pensar en algún símbolo, en algo que tenía relación con la calavera. No olvidé tampoco observar la forma del pergamino. Aunque uno de los ángulos aparecía roto por algún accidente, podía verse bien que la forma original era oblonga. Tratándose precisamente de una de estas tiras que se escogen como memorándum, para anotar algo que desea uno conservar largo tiempo y con interés. Pero, le interrumpí, usted asegura que la calavera no estaba sobre el pergamino cuando dibujó el escarabajo. Como entonces establece una relación entre el barco y la calavera, ya que esta última, según su propio aserto, debe de haber sido dibujada, Dios únicamente sabe cómo y por quién, en algún periodo posterior a su apunte del insecto? Alrededor de eso gira todo el misterio, aunque he tenido, relativamente, poca dificultad en aclarar ese extremo del secreto. Mi trayectoria era segura y no podía llevarme más que a un solo resultado. Razoné así, aproximadamente, al dibujar el escarabajo, no aparecía la calavera sobre el pergamino. Cuando terminé el dibujo, se lo di a usted y le estuve observando con fijeza hasta que me lo devolvió. No era usted, por tanto, quien había dibujado la calavera, ni estaba allí presente nadie que hubiera podido hacerlo.
No había sido, pues, realizado por un medio humano. Y, sin embargo, allí estaba. Al llegar a este punto de mis reflexiones, intenté recordar, y recordé, en efecto, con absoluta exactitud, cada incidente ocurrido en el intervalo en cuestión. La temperatura era fría, oh raro y feliz accidente, y el fuego llameaba en la chimenea. Había yo entrado en calor con el ejercicio y me senté junto a la mesa. Usted tenía colocada su silla, muy cerca de la chimenea. En el instante mismo de dejar el pergamino en su mano, y cuando iba usted a examinarlo, Wolfel Terranova entró y saltó hacia sus hombros. Con su mano izquierda usted le acariciaba, intentando apartarle, mientras tenía cogido el pergamino con la derecha, sobre sus rodillas y cerca del fuego. Hubo un momento en que creí que la llama iba a alcanzarlo, y me disponía a advertírselo, pero antes de que hubiese yo hablado la retiró usted y empezó a examinarlo. Una vez considerados todos estos detalles, no dudé ni un segundo que aquel calor había sido el agente que hizo surgir a superficie del pergamino la calavera cuyo contorno veía señalarse allí. Usted sabe que hay y ha habido en todo tiempo preparaciones químicas en virtud de las cuales es posible escribir sobre papel o sobre vitela caracteres que no resultan visibles hasta que son sometidos a la acción del fuego. Se utiliza algunas veces el safre, disuelto en agua regia y diluido en 4 veces su peso de agua. De ello resulta un tono verde. El régulo de cobalto, disuelto en espíritu de nitro, da el matiz rojo. Los colores desaparecen a intervalos más o menos largos, después que la materia sobre la cual se ha escrito se enfría, pero reaparecen a una nueva aplicación de calor. Examiné entonces la calavera con toda meticulosidad. Los contornos, los más próximos al borde del pergamino, quedaban mucho más claros que los otros. Resultaba evidente que la acción del calor había sido imperfecta o desigual. Acto seguido encendí el fuego y sometí cada trozo del pergamino al calor ardiente. En un principio no tuvo aquello más efecto que reforzar las líneas débiles de la calavera, pero insistiendo en el ensayo, se hizo visible, en el ángulo de la tira diagonalmente opuesto al sitio donde estaba trazada la calavera, una figura que supuse de primera intención era la de una cabra. Un examen más atento, sin embargo, me convenció de que había tratado de representar un cabritillo. ¡Ja, ja! Exclamé. No tengo, indudablemente, derecho a burlarme de usted, $1,500,000 es cosa muy seria para tomarla a broma. Pero no tratará de añadir un tercer eslabón en su cadena, no intentará hallar alguna relación especial entre sus piratas y una cabra. Los piratas, como he sabido, no tienen nada que ver con las cabras. Eso es cosa de granjeros. Pero si acabo de decirle que la figura no era la de una cabra. Bien, la de un cabritillo, pongamos, viene a ser casi lo mismo. Casi, pero no del todo, dijo Legrand. Tiene usted que haber oído hablar de un tal Capitán Kidd. Relacioné enseguida la figura de ese animal con una especie de firma logográfica o jeroglífica. Digo firma porque el lugar en que estaba situada sobre el pergamino sugería esa idea. La calavera, en la esquina diagonalmente opuesta, tenía así el carácter de un sello, de una estampilla. Pero me hallé dolorosamente desconcertado ante la falta de todo lo demás del cuerpo de mi soñado documento, del texto de mi contexto. Imagino que esperaba usted encontrar un mensaje entre el sello y la firma. Una cosa por el estilo. Lo cierto es que me sentí profundamente impresionado por el presentimiento de una buena fortuna inminente. No sabría decir por qué. Quizá, después de todo, era más bien un deseo que una verdadera creencia, pero es indudable que las absurdas palabras de Júpiter, asegurando que el escarabajo era de oro macizo, ejercieron un notable efecto sobre mi imaginación. Después, esa serie de accidentes y coincidencias era algo tan extraordinario. ¿Observa usted lo que había de fortuito en que esos acontecimientos ocurriesen el único día del año en que ha podido hacer, el suficiente frío para necesitarse fuego y que, sin ese fuego, o sin la intervención del perro en el preciso momento en que apareció, no habría sabido yo nunca lo de la calavera? Y por tanto no habría entrado nunca en posesión del tesoro. Siga, siga. Me consumo de impaciencia. Bueno, habrá usted oído contar alguna de las muchas historias que corren, de esos 1000 vagos rumores respecto a tesoros enterrados en algún lugar de la costa del Atlántico por Kidd y sus camaradas.
Esos rumores debían tener algún fundamento real. Y si seguían corriendo desde hace tanto tiempo y con tanta persistencia, ello se debía, a mi juicio, solamente a la circunstancia de que el tesoro enterrado permanecía enterrado. Si Kit hubiese escondido su botín durante algún tiempo y lo hubiera recuperado después, no habrían llegado tales rumores hasta nosotros en su invariable forma actual. Fíjese en que esas historias giran todas alrededor de buscadores, no de descubridores de tesoros. Si el pirata hubiera recuperado su botín, el asunto habría terminado allí. Pensaba que algún accidente, por ejemplo, la pérdida de la nota que fijaba el lugar exacto, debía de haberle privado de los medios para recuperarlo, llegando ese accidente a conocimiento de sus compañeros, quienes, de otra forma, no hubiesen podido saber nunca que un tesoro había sido escondido y que con sus búsquedas infructuosas, por carecer de guía al intentar recuperarlo, dieron origen primero a ese rumor, difundido universalmente en su época, y a las noticias tan corrientes ahora. ¿Ha oído usted hablar de algún tesoro importante que haya sido descubierto en todo lo largo de la costa? Jamás. Pues es evidente que Kit los había acumulado inmensos. Daba yo así por supuesto que la tierra seguía reteniéndolos y no le sorprenderá mucho si le digo que abrigaba una esperanza que aumentaba casi hasta la certidumbre, la de que el pergamino tan extraordinariamente hallado contenía la última indicación del lugar donde se ocultaba. Pero ¿cómo procedió usted? Aproximé de nuevo el pergamino al fuego, después de haberlo avivado, mas no apareció nada. Supuse entonces que era muy posible que la capa de mugre pudiera influir en aquel fracaso. Para quitarla, lavé con esmero el pergamino vertiendo agua caliente encima y después, lo coloqué en una cacerola de cobre, con la calavera hacia abajo. Puse la cacerola sobre una lumbre de carbón y a los pocos minutos, estando ya la cacerola calentada intensamente, saqué la tira de pergamino. Fue inexpresable mi alegría al encontrarla manchada, en distintos sitios, con signos que parecían cifras alineadas. Volví a ponerla en la cacerola y la dejé allí otro minuto. Cuando la saqué, estaba exactamente igual a como va usted a verla. Al llegar aquí, Legrand, habiendo calentado de nuevo el pergamino, lo sometió a mi examen. Los caracteres siguientes aparecían groseramente trazados, en color rojo, en el espacio comprendido entre la calavera y la cabra. 53 más 3, 05, 6 asterisco, 4826, 4 más. 4 más menos, 806 asterisco, 48 más 8 n 60, 85, 1 más menos asterisco 8 más 8 3, 88, 5 asterisco y, 46, 88 asterisco 96 asterisco, 8, asterisco más menos, 485, 5 asterisco más 2, asterisco más menos o 4956 asterisco 2, 5 asterisco, 4, 8n8 asterisco, 406, 9285, 6 más 8, 4 más menos y, 1, más menos 9, 48081, 8, 8 más menos 1548 más 8554, 485 más 52 88 06 asterisco 81, más menos 9548, 88, 4, y, 34, 48, 4 más menos, 161, 188, más menos. Pero, dije, devolviéndole la tira, sigo estando tan a oscuras como antes. Si todas las joyas de Golconda esperasen de mí la solución de este enigma, estoy seguro de que sería incapaz de obtenerlas. Sin embargo, dijo Legrand, la solución no resulta tan difícil como cabe imaginar tras el primer examen superficial de los caracteres. Estos, según puede adivinarse fácilmente, forman una cifra, es decir, contienen un significado, pues por lo que sabemos de Kit, no habría que suponerle capaz de construir una de las más abstrusas criptografías. Pensé, pues, desde luego, que esta era de una clase sencilla, aunque tal, no obstante, que resultase absolutamente indescifrable para la tosca inteligencia del marinero, sin la clave. ¿Y la resolvió usted, en verdad? Sin ninguna dificultad, había yo resuelto otras 1000 veces más complicadas. Las circunstancias y cierta predisposición natural me han hecho a interesarme por tales enigmas, y es, realmente, dudoso que el genio humano pueda crear un acertijo de ese género que el mismo ingenio humano no resuelva con una aplicación adecuada.
Efectivamente, una vez que logré descifrar una serie de caracteres legibles, no me preocupó casi la leve dificultad de completar su significación. En este caso, y en realidad en todos los casos de escritura secreta, la cuestión fundamental se refiere al lenguaje de la cifra, pues los principios de solución, particularmente tratándose de las cifras más sencillas, dependen del carácter peculiar de cada idioma y pueden ser modificadas por este. Ordinariamente no hay otro medio para conseguir la solución que ensayar, guiándose por las probabilidades, todos los idiomas que os sean conocidos, hasta encontrar el verdadero. Más en la cifra del caso presente toda dificultad quedaba resuelta con la firma. El juego de palabras sobre la voz KID 12 solo es posible en lengua inglesa. Sin esa circunstancia hubiese yo comenzado mis ensayos por el español y el francés, por ser las lenguas en las cuales un pirata de mares españoles hubiera debido, más naturalmente, escribir un secreto de ese género. Tal como aparecía, presumí que el criptograma era inglés. Notará usted que no hay espacios entre las palabras. Si los hubiese habido, la tarea habría sido incomparablemente fácil. En este caso hubiera yo comenzado por hacer un cotejo y un análisis de las palabras más cortas, y de haber encontrado, cosa muy probable, una palabra de una sola letra, a o y uno, yo, por ejemplo, habría estimado la solución asegurada. Pero como no existían espacios allí, mi primera misión era averiguar las letras predominantes, así como las que se encontraban con menor frecuencia. Las conté todas y después formé la siguiente tabla. El signo 8 aparece 33 veces. 26. 4, 19. Más menos, 16. 16. Asterisco, 13. 5, 12. 6, 11. 10. Y, 8. 1, 8. 0, 6. 9, 5. 2, 5. 4. 3, 4. 3. N, 2. Guión, 1. Asterisco, 1. Ahora bien, la letra que se encuentra con mayor frecuencia en un texto inglés es la E. Después, la serie es la siguiente, AOIDHNRSTUYCFGLMWHKPQXZ. La E predomina hasta el punto de que es raro hallar una frase sola de alguna longitud de la que no sea el carácter principal. Contamos, pues, nada más empezar, con una base para algo más que una simple suposición. La utilidad que puede extraerse de esta tabla es evidente, pero para esta cifra particular solo nos serviremos de ella muy parcialmente. Ya que nuestro signo predominante es el 8, empezaremos por ajustarlo a la E del alfabeto natural. Para comprobar esta suposición, observemos si el 8 aparece a menudo por pares, pues la E se dobla con gran frecuencia en inglés en palabras como, por ejemplo, meet, speed, seen, been, agree, etc. En nuestro caso, veremos que está doblado lo menos 5 veces, aunque el criptograma sea breve. Tomemos, pues, el 8 como E. Ahora, de todas las palabras de la lengua, D es la más usual. Por tanto, debemos ver si no está repetida la combinación de 3 signos, siendo el último de ellos el 8. Si encontramos repeticiones de tal letra, así dispuestas, representarán, muy probablemente, la palabra D. Después de comprobado esto, encontraremos nada menos que 7 de tales combinaciones, siendo los signos, 48 en total. Podemos, por tanto, suponer que, representa T, 4 representa H, y 8 representa E, quedando esto último así comprobado. Hemos dado ya un gran paso. Terminamos de fijar una sola palabra, pero esta nos permite establecer también un punto más importante, es decir, varios principios y finales de otras palabras. Veamos, por ejemplo, el penúltimo caso en que aparece la combinación, 48 casi al término de la cifra. Sabemos que el, que viene inmediatamente después es el comienzo de una palabra, y de los 6 signos que siguen a ese D, conocemos, por lo menos, 5. Sustituyamos, pues, esos signos por las letras que representan, dejando un espacio para el desconocido. Teeth. Debemos, lo primero, desechar el TH como algo que no forma parte de la palabra que comienza por la primera T,
pues observamos, ensayando el alfabeto entero para adaptar una letra al hueco, que es imposible entrecruzar un vocablo del que ese TH pueda formar parte. Reduzcamos, pues, los signos a T y I. Y utilizando el alfabeto, si es preciso, como antes, llegamos a la palabra tree, árbol, como la única inteligible. Ganamos así otra letra, la R representada por más las palabras justapuestas the tree, el árbol. Algo más lejos de estas palabras, aunque a poca distancia, encontramos de nuevo la combinación 48 y la utilizamos como terminación de lo que precede inmediatamente. Tenemos así esta distribución. The tree, 4, más menos 34 da. Y sustituyendo con letras naturales los signos que ya conocemos, leeremos esto. The tree thr más menos 3h da. Después, si sustituimos los signos desconocidos por espacios en blanco o por puntos tendremos The tree thr, h da. Y, por deducción, la palabra through, por, a través, resulta evidente por sí misma. Este descubrimiento nos da, además, 3 nuevas letras, O, U y G, representadas por I, y 3. Busquemos ahora minuciosamente en la cifra combinaciones de signos conocidos. Encontramos no lejos del comienzo esta disposición. 83, 88, egre. Que es, indudablemente, la terminación de la palabra degree, grado, que nos da otra letra, la D, representada por I. 4 letras más lejos de la palabra degree, hallamos la combinación 46, 88. Cuyos signos conocidos traducimos, representando el desconocido por puntos, como anteriormente, y leemos TH, T. Combinación que nos sugiere acto seguido la palabra setín, 13, y que nos vuelve a proporcionar 2 letras nuevas, la I y la N, representadas por 6 y asterisco. Retrocediendo al principio del criptograma, encontramos la combinación 53 más menos más menos más. Traduciéndola como antes, obtendremos good. Esto nos asegura que la primera letra es una A, y que las 2 primeras palabras son a good, un bueno, una buena. Ahora ya podemos disponer nuestra clave, con arreglo a lo descubierto, en forma de tabla, para evitar errores. Tendremos lo siguiente. 5 representa A. I, D. 8, E. 3, G. 4, H. 6, I. Asterisco, N. Más menos, O. R. T. U. Contamos así con no menos de 10 de las letras más importantes representadas, y es inútil seguir buscando la solución a base de esos detalles. Ya le he dicho lo suficiente para convencerle de que textos cifrados de ese género son de fácil traducción y para darle algún conocimiento de su desarrollo razonado. Pero tenga la seguridad de que la muestra que tenemos delante pertenece al tipo más simple de la criptografía. Solo me resta darle la traducción completa de los signos trazados sobre el pergamino, ya descifrados. El aquí. A good glass in the bishop's hostel and the devil's seat 41 degrees and 13 minutes northeast end by E North Main Branch 7th, Lem East Side shoot from the left eye of the death's head a beeline from the tree through the shot 50 feet out, 13. Verdaderamente, dije, el enigma me parece tan intrincado como antes. ¿Cómo es posible encontrar sentido a toda esa jerga referente a la silla del diablo, la cabeza de muerto y el hostal o la hostería del obispo? Confieso, replicó Legrand, que el escrito presenta un aspecto muy confuso cuando se dirige sobre él una ojeada superficial. Mi primer empeño fue hacer en el texto las divisiones naturales que había intentado disimular el criptógrafo. ¿Quiere usted decir, puntuarlo? Una cosa por el estilo. Pero ¿cómo le fue posible hacerlo? Deduje que el estilo característico del autor había consistido en agrupar sus palabras sin separación alguna, buscando la manera de aumentar la dificultad de la solución. Ahora bien, un hombre poco agudo, al concebir tal propósito, tendrá, seguramente, la tendencia a superar la medida. Si durante el curso de su composición llegaba a una interrupción de su tema que requería, naturalmente, una pausa o un punto, se excedía en su tendencia a agrupar los signos, más que de costumbre.
Si observa usted ahora el manuscrito, no le costará gran trabajo descubrir 5 de esos casos de inusitado agolpamiento. Siguiendo ese indicio hice la siguiente división. A good glass and the Bishop's Hostel and the Devotee Seat 41 degrees and 13 minutes northeast and by north main branch 7th limb east side shoot from the left of the Death's Head a beeline from the tree through the shot 50 feet out. 14. Aún con esa separación, dije, sigo sin verlo claro. Igual me pasó a mí, replicó Legrand, por espacio de algunos días, durante los cuales realicé activas pesquisas en las proximidades de la isla de Sullivan, acerca de una casa que llevase el nombre de Hotel del Obispo, pues, naturalmente, deseché la palabra anticuada hostal, hostería. No conseguía ningún informe sobre la cuestión, y estaba a punto de extender el campo de mi búsqueda y de obrar de un modo más sistemático, cuando una mañana se me ocurrió de pronto que aquel Bishop's Hotel podía tener alguna relación con una antigua familia apellidada Bishop, la cual, desde tiempo inmemorial, era propietaria de una antigua casa solariega a unas 4 millas, aproximadamente, al norte de la isla. De acuerdo con lo cual fui a la plantación, y comencé de nuevo mis indagaciones entre los negros más viejos del lugar. Finalmente, una de las mujeres de más edad me dijo que ella había oído hablar de un sitio, algo así como Bishop's Castle, Castillo de Bishop, y que creía poder llevarme hasta él, pero que no se trataba de un castillo, ni mesón, sino una alta roca. Le prometí recompensarle bien por su molestia, y después de algunas dudas, consintió en guiarme hasta aquel sitio. Lo encontramos sin gran dificultad, allí la despedí y me dediqué al examen del paraje. El castillo consistía en un conjunto irregular de macizos y rocas, una de estas se destacaba de las demás tanto por su altura como por su aislamiento y su aspecto artificial. Trepé a la cima, y entonces me sentí perplejo ante lo que debía hacer después. En tanto meditaba sobre ello, mis ojos se fijaron en un estrecho reborde en la cara oriental de la roca, a una yarda quizá por bajo de la altura donde estaba colocado. Aquel reborde sobresalía unas 18 pulgadas, y no tendría más de un pie de anchura, un entrante en el risco, exactamente encima, le daba una tosca semejanza con las sillas de respaldo cóncavo que usaban nuestros antepasados. No tuve duda de que fuese aquella la silla del diablo a la que aludía el manuscrito, y me pareció poseer en ese momento el secreto entero del enigma. El buen vaso, lo sabía yo, no podía referirse más que a un catalejo, pues los marineros de todo el mundo rara vez emplean la palabra vaso en otro sentido. Comprendí en el acto que debía utilizarse un catalejo desde un punto de vista determinado que no admitía variación. No vacilé un instante en pensar que las frases 41 grados y 13 minutos y nordeste cuarto de norte tenían que indicar la dirección en que debía apuntarse el catalejo. Sumamente excitado por aquellos descubrimientos, volví, presuroso, a casa, cogí un catalejo y regresé a la roca. Me deslicé sobre el reborde y comprobé que era imposible permanecer sentado allí, excepto en una postura especial. Este detalle confirmó mi anterior idea. Procedí a utilizar el catalejo. Naturalmente, los 41 grados y 13 minutos podían aludir solo a la elevación por encima del horizonte visible, ya que la dirección horizontal estaba indicada claramente por las palabras nordeste cuarto de norte. Establecí esta última dirección por medio de una brújula de bolsillo. Después, apuntando el catalejo con tanta exactitud como pude con un ángulo de 41 grados de elevación, lo moví lentamente de arriba a abajo, hasta que detuvo mi atención una grieta circular u orificio en el follaje de un gran árbol que se destacaba de todos los demás. A distancia. En el centro de aquel orificio divisé un punto blanco, pero no pude distinguir al principio lo que era. Graduando el foco del catalejo, volví a mirar, y comprobé ahora que era un cráneo humano. A partir de este descubrimiento, consideré con absoluta seguridad el enigma como resuelto, pues la frase rama principal, séptimo vástago, lado este no podía referirse más que a la posición de la calavera sobre el árbol. En tanto lo de soltar desde el ojo izquierdo de la cabeza de muerto no admitía tampoco más que una interpretación con respecto a la busca de un tesoro enterrado. Vi claro que se trataba de dejar caer una bala desde el ojo izquierdo, y que una línea recta, línea de abeja, partiendo del punto más cercano al tronco por la bala, o por el punto donde cayese la bala, y alargándose desde ahí a una distancia de 50 pies, indicaría el punto preciso, y debajo de este punto juzgué que era, por lo menos,
Posible que estuviese allí oculto un depósito valioso. Todo ello, dije, es harto claro, y asimismo ingenioso, sencillo y explícito. ¿Y cuando abandonó usted el hotel del obispo, qué hizo? Después de haber anotado escrupulosamente la situación del árbol, regresé a casa. No obstante, en el momento de dejar la silla del diablo, el orificio circular desapareció de mi vista, y de cualquier lado que me volviese érame ya imposible divisarlo. Lo que considero como el colmo del ingenio en este caso es el hecho, pues, al repetir la experiencia, me he convencido de que es un hecho, de que la abertura circular en cuestión resulta solo visible desde un punto que es precisamente el indicado por esa estrecha cornisa sobre la superficie de la roca. Cuando realicé la expedición al hotel del obispo fui seguido por Júpiter, quien observaba, sin duda, desde hacía unas semanas, mi aire absorto, y ponía un especial cuidado en no dejarme solo. Mas al día siguiente me levanté muy temprano, conseguí escabullirme de él, y corrí a las colinas en busca del árbol. Me costó mucho trabajo encontrarlo. Cuando volví a casa por la noche, mi criado se disponía a vapulearme. Respecto al final de la aventura, creo que sabe usted tanto como yo. Supongo, dije, que erró usted el punto en las primeras excavaciones, debido a la estupidez de Júpiter al dejar caer el escarabajo por el ojo derecho de la calavera en lugar de hacerlo por el izquierdo. Efectivamente. Esa equivocación ocasionaba una diferencia de 2,5 pulgadas, aproximadamente, en relación con la bala, es decir, en la posición de la estaca junto al árbol, y si el tesoro hubiera estado bajo la bala, el error habría sido de poca monta, pero la bala, y al mismo tiempo el punto más cercano al árbol, representaban simplemente 2 puntos para establecer una línea de dirección. Naturalmente el error, aunque insignificante al principio, aumentaba al avanzar siguiendo la línea, y cuando hubimos llegado a una distancia de 50 pies, nos había separado por completo de la pista. Sin mi convicción absoluta de que allí había algo enterrado, todo nuestro esfuerzo hubiera sido vano. Pero su énfasis, su actitud balanceando el insecto, cuán exageradamente extravagantes. Tenía yo la certeza de que estaba usted loco. ¿Y por qué insistió en dejar caer el escarabajo desde la calavera, en lugar de una bala? Hombre. Voy a serle franco, me sentía un tanto molesto por sus claras sospechas relativas a mi sano juicio, y decidí castigarle un poco, a mi manera, con algo de serena mistificación. Por esa razón balanceaba yo el insecto, y por esa razón también quise dejarlo caer desde el árbol. Una observación que hizo usted acerca de su peso me sugirió esta última idea. Sí, lo comprendo, y ahora no hay más que un detalle que me desconcierta. ¿Qué podemos decir de los esqueletos encontrados en el hoyo? Ah. Esa es una pregunta a la cual, igual que usted, no sería yo capaz de responder. No veo, ciertamente, más que un modo plausible de explicar eso, pero mi hipótesis implica una atrocidad tal que resulta horrible de creer. Está claro que Kidd, si fue realmente Kidd quien escondió el tesoro, lo cual no dudo, está claro que él debió de hacerse ayudar en su trabajo. Pero, una vez acabado pudo creer necesario suprimir a todos los que compartían su secreto. ¿Acaso un par de golpes de azadón fueron suficientes, en tanto sus ayudantes estaban ocupados en el hoyo? ¿Acaso necesitó una docena? ¿Quién puede decirlo? Fin.